Bueno, en esta ocasión revisaremos la actividad del tema 2, cálculo de posición, velocidad y aceleración. Se debe realizar un programa que permita el cálculo de posición, velocidad y aceleración para un mecanismo de 4 barras. En esta ocasión tendríamos que explicar cómo fue realizado dicho programa. En esta ocasión nosotros nos ayudamos. Me ayudé de el programa Excel para poder realizar este programa de apoyo. Entonces, vamos a checarlo. Dice el mecanismos articulados. El siguiente programa nos permitirá conocer las velocidades, aceleración y posición de acuerdo a los valores iniciados dados de un mecanismo de 4 barras. Esto quiere decir que tenemos que ingresar primero nosotros. Aquí está, yo lo marqué en la tabla o en las casillas en verdes, cuáles son los datos iniciales que nosotros tenemos que seguir para que podamos hacer el cálculo, tomando en cuenta que este es B1, aparte B1, B2, B3, B4, el ángulo 2 sería marcado por en esta posición, obviamente la velocidad 2, W2, y la aceleración. Pues bueno, nosotros tenemos que encontrar la aceleración 3 que está sujeta aquí, el ángulo a la cual debe de estar de acuerdo a los datos ingresados, y lo mismo para la velocidad 4 y el ángulo 4, aceleración 3 y aceleración 4, así como encontrar la velocidad de A, de B y la velocidad de AB, así también como la aceleración de A, aceleración de B, aceleración AB. Ok, bueno, aquí una nota y aclaro algo, una parte. Las unidades no afectarán ningún cálculo, ya sea que si se deban manejar pulgadas o se deban manejar metros, milímetros. A final de cuentas los cálculos no cambia nada, absolutamente nada, se sigue el mismo procedimiento. Obviamente los resultados serán pulgadas, ¿no? Es lo único que cambiaría. Entonces, aquí primeramente Excel maneja al momento de ingresar funciones de senos y cosenos y tangentes. Entonces Excel nos permite o nos pide que el ángulo esté en radianes, por lo que también aquí manejamos este ángulo de 70 grados como 1.22, 22, 17, 30, 47, 6 para, en este caso sería el valor en radianes, que lo vamos a ocupar. Es importante que lo mencionemos, puesto que muchos cálculos se derivan de este ángulo, no como tal del ángulo de 70 grados. Entonces, vamos a tomar, en dado caso, del examen anterior, del examen realizado en la unidad. Vamos a tomar el problema 1 y vamos a verificar los resultados. Nos dice que R1 sería 4, vamos a poner 4, R2 sería 6, vemos como incluso también los valores cambian, R3 sería 9, R4 serían 10, vemos como conforme voy cambiando los datos, los valores iniciales, también esto cambia. El ángulo serían 240 grados. La velocidad 2 radianes sobre metro segundo, nos está manejando que es 2, y 1.5.
Entonces, de acuerdo, nosotros ya agregamos unos valores iniciales distintos para verificar e ir explicando la resolución de y cómo funciona este programa. Entonces nos vamos primero aquí hasta abajo, ecuación de cierre, la ecuación de cierre que vamos a considerar para no meternos mucho en cuestiones de los signos. Vamos a considerar donde todos nuestros elementos van a ser positivos y vamos a tener esa ecuación de cierre, R1 es R1 más R2 más R3 más R4 igual a 0. Tenemos la forma exponencial y posteriormente se procede a sacar el K, los K subíndice 1, subíndice 2, subíndice 3. Entonces vemos que el primer valor, vamos a ver, están dados entre la división de B1 entre B2. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, esto es el valor que tenemos que sacar nosotros. Entonces, aquí observamos cómo este valor pues efectúa, bueno, esta casilla efectúa automáticamente la operación. K2 igual, lo mismo. Aquí vemos que está compuesto de B1 sobre B4, de acuerdo igual a las fórmulas. Entonces, ahí vemos cómo efectúa la operación. Para K3 tenemos, es un poquito más diferente, ¿no? Donde nos dice aquí es diferente lo que tenemos que lo que nos marcan. Aquí es importante recalcar que al ser una operación demasiado grande, Excel a veces le cuesta trabajo o sería difícil mantener o tener puestas muchas operaciones en el mismo tiempo. Entonces, aquí en esta casilla tenemos el numerador de K, puesto que K se conforma con una expresión de fracción, donde en el numerador tenemos que la suma, bueno, suma junto con las restas de los elementos de la barra articulada elevados al cuadrado. Y estos a su vez están divididos entre 2, que a su vez multiplican a dos elementos de las barras articuladas. Es decir, aquí está, tenemos la potencia de B2, la potencia de E9 o de B3, la potencia de B4 y la potencia de C9. Entonces de esa manera nosotros obtenemos el valor que se necesita, que se requiere, y al final y al último, claro, vamos a agregar o vamos a tener que este, que es el numerador, sobre a tener que ese, que es el numerador, sobre 2 veces B2 por B4. Entonces de esa manera nosotros verificamos y comprobamos las fórmulas que estén funcionando correctamente. Entonces vamos a proceder a continuar. De ahí nosotros tenemos que sacar unas componentes llamada A, llamada B y C, de acuerdo a los datos que nosotros ya posteriormente sacamos. Entonces vamos a checar. Teníamos por aquí tenían por aquí las fórmulas para ver un poquito más de manera más fácil. Bueno, aquí está K1, K2, K3. Bueno, aquí está. Tenemos que sacar la componente A, B y C.
Y la componente A nos menciona que es el coseno del ángulo 2 menos K1 más menos K2 por el coseno del ángulo 2 más K3. Entonces, siguiendo esa ecuación, tenemos que el coseno del ángulo 2, el coseno del ángulo 2, está el coseno del ángulo 2 menos K1 menos K2, que se multiplica el coseno, creo que aquí, sí, al coseno del ángulo 2, igual tiene que ser la misma casilla que este, más K3, más K3, en este caso, aquí está marcado, K3, este está marcado aquí. Bueno, entonces, ya ve, nos dan fracciones, podemos cambiarlo de acuerdo a nosotros, a cómo nosotros lo queramos ver. Entonces, en este caso, pues hay que ponerlo de manera decimal para ver un poquito mejor los resultados. B, el valor de B se saca con menos 2 seno de el ángulo de teta 2. Tenemos menos 2 multiplicado por seno, menos 2 multiplicado por el seno, menos 2 multiplicado por el seno de teta 2. Ahí tenemos el valor de la B. Y por último la C, que está compuesta por K1 menos K2 más K1. Eso a su vez se está multiplicando por el coseno de 2 más el K3. Entonces tenemos, vamos a ver K1, tenemos K1 menos K2 más 1, K2 más 1 por el coseno teta 2, coseno de teta 2, en efecto es la casilla G10 teta 2. Y aquí también se me olvidaba comentar anteriormente que aquí está la parte en donde yo les comentaba. Al momento de usar un coseno, no tenemos que usar como tal el ángulo en grados, sino en radianes, porque de cierta manera, si le ponemos en grados, Excel nos arroja valores distintos, puesto que Excel considera que los grados deben, o que en este caso las funciones coseno, seno, tangente, deben de ser ingresadas con un ángulo en radianes. Y bueno, más K3, aquí está, pues está. De esta manera nosotros podemos encontrar el C, de igual manera, pues podemos dejarlo en general para que nos dé un valor numérico y que no sea fracción. Posteriormente, aquí tenemos que anteriormente, aquí, ángulo de teta 4 más bien, sería 2 arco tangente de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, aquí tenemos estas expresiones que nos permiten conocer. Aquí ponemos dos valores, pues vamos a utilizan dos valores, puesto que en una raíz es menos la raíz y en la otra pues es más la raíz. De ahí pues ya se despliegan los demás, ¿verdad? Y también pues para ser un poquito más didácticos y no solamente tener el valor de radianes, estamos marcando aquí en los grados a que nos convierta esta casilla, que nos convierta esta casilla, que nos las convierta en grados. Y de igual manera, para esta otra casilla, que esta casilla nos las maneje en grados. ¿Ok? Y lo mismo, posteriormente tenemos, para calcular teta 3, necesitamos K1, necesitamos K4, y necesitamos una quinta K, que esta va a ser C al cuadrado menos D al cuadrado, más A cuadrada menos B cuadrada sobre 2AB. Entonces, K4 D sobre B, K5, aquí tenemos como todas estas,
que corresponden a las medidas de las barras. Vamos a checarlas. Esto se vuelve un poquito complicado al momento de entender, pero pues bueno, al final de cuentas seguir el orden. Aquí están marcadas las 4 barras que fueron las 4 elementos, bueno, todos los elementos que se ocuparon en esta ecuación son las medidas de las barras. Entonces ahí tenemos a K5 y posteriormente también tenemos D, E y F. Entonces aquí tenemos D, E y F con sus respectivos valores y con su respectiva fórmula. Entonces tenemos coseno de teta 2 para la D, coseno de teta 2 menos K1 más K4 por el coseno de teta 2 más K5. Entonces aquí tenemos esta. Y la E es menos 2 seno de teta 2 menos 2 seno de teta 2. Y por último la F sería K1 más K4 más menos 1 por el coseno de teta 2 aquí más K5. Entonces aquí igual al momento de seleccionar la parte donde está la función se iluminan con colores para identificar cuáles son las casillas que se han ocupado, que se han utilizado. Y con estas expresiones o con estas variables podemos encontrar el ángulo de teta 3. Entonces tenemos que es 2 por el arco tangente de menos E más menos E al cuadrado menos 4 de F sobre 2D. Entonces aquí de igual manera tenemos recordando obviamente que las funciones trigonométricas en Excel se tienen que manejar o se manejan en radianes. Es por eso que primero lanza un valor en radianes y posteriormente nosotros tenemos que convertir ese valor en radianes a grados, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Esta es menos la raíz y esta es más la raíz. Esta parte es más menos la raíz está representada en estos dos cuadros. Entonces donde incluso la podemos poner aquí sería menos, es un positivo, negativo, y este es un positivo, y este que es un negativo, y este es un positivo, para marcar y no nos confundamos en decir cuál vamos a ocupar, que al final de cuentas el programa ya sabe cuál va a ocupar. ¿Okay? Bueno, posteriormente que sacamos teta 3, vamos a irnos con las velocidades. Entonces tenemos, vamos a bajar en estas, obviamente tomando en cuenta las diapositivas que se vieron en clase. Y bueno, aquí tenemos las siguientes fórmulas que vamos a ocupar, que serían omega 3 es igual a A por omega 2 sobre B, que multiplica el seno de teta 4 menos teta 2 entre el seno de teta 3 menos teta 4. Entonces aquí tenemos la manera en cómo sacar omega 3 y por supuesto también omega 4 siguiendo esta fórmula. Obviamente todas las casillas pues, están seleccionadas todas las casillas que corresponden a todos los elementos que nos marcan en estas dos fórmulas. De esta manera nosotros encontramos el valor de omega 3 y omega 4. Posteriormente podemos ya encontrar las velocidades de AB, BA y VB. Entonces seguimos esta nomenclatura, esta función. Entonces estas ya las tenemos de este lado. Entonces recordar que estas pues, nos dan números complejos. Estas nos dan números complejos. Entonces nosotros tenemos que poner, por ejemplo en este caso, tenemos que poner la función coseno, la función complejo, de Excel. Entonces nos pide que obviamente se va a multiplicar A por omega 2 y este se va a multiplicar por el seno y por el coseno. Entonces es por eso que tanto aquí como aquí ponemos esta multiplicación, puesto que
el real se va a multiplicar con este, pero también con el imaginario. Entonces tenemos que marcarlo aquí porque este primero es un número real, aquí lo tenemos, número real, número imaginario y el sufijo j, que es en este caso el sufijo que estamos ocupando para este caso. Entonces aquí tenemos todas las velocidades van o cumplen las mismas características. Posteriormente está en forma polar, las manejamos en forma polar con la función de in.abs. Entonces nos marca o tenemos que este número queremos que nos los convierta a un valor rectangular. Entonces, y posteriormente también en grados, obviamente recordando que primero tenemos que generar el ángulo en radianes y posteriormente ese ángulo vamos a convertirlo a grados. Entonces aquí de igual manera con la función in.ángulo y seleccionamos la casilla donde está nuestro número complejo, el cual nosotros necesitamos un ángulo. Y de igual manera con todas las demás velocidades siguen la misma nomenclatura, siguen el mismo procedimiento, todas están seleccionadas de acuerdo a las casillas que se tienen que ocupar, depende del caso, y tomando en cuenta estas funciones o estas ecuaciones para la velocidad. Posteriormente pasamos a la parte de las aceleraciones. Vamos a revisar la parte de las aceleraciones y para esto pues nos vamos a ir un poco más abajo, aquí. Entonces en este recuadro de la parte derecha de nuestra pantalla vamos a ver otra vez nuevamente la consonante A, la letra A, B, C, D, E y F. Estas para tener estos valores numéricos, pues se siguen estas fórmulas. Obviamente ya están seleccionadas las casillas que se toman. Aquí está esta que es C y F, es un poquito más larga. Entonces, de ello fuera, pues todas están seleccionadas. ¿Estas para qué? Pues precisamente para encontrar las aceleraciones. Entonces tenemos que la aceleración 3, aquí está, aceleración 3, allá, como solamente se ocupan los valores que tenemos a la derecha. Y lo mismo pasa con la aceleración 4, solamente se ocupan los valores que están de este lado. Entonces es porque, de acuerdo a las fórmulas, estos son los valores que nosotros tenemos que ocupar para saber la aceleración en 3 y 4. Posteriormente nos pasamos con las aceleraciones en el punto A, en el punto BA y en el punto B. Estas tienden a ser un poquito más largas, de acuerdo a las fórmulas tienden a ser un poquito más largas, entonces sí es bastante complejo esta parte, pero a final de cuentas el programa ya nos permite solamente visualizar los resultados de acuerdo a ya un análisis dentro de Excel de cómo se obtienen las fórmulas. Posteriormente siguen la misma nomenclatura de la forma polar. En este caso la aceleración pues igual está dada por el número complejo en la forma polar, y la forma polar pues nos tiene que dar un número como tal real y tienen que ser en grados. Obviamente primero generamos los radianes y posteriormente se convierte en radianes, y de la misma manera para AB y la aceleración de AB y la aceleración de B, y de esta manera nosotros podemos determinar todos los valores solicitados por la actividad. Cabe recalcar que este programa pues es de mucha utilidad, puesto que solamente ingresamos, ¿no? Si podemos estar ingresando muchísimos valores, entonces lo que nos permite visualizar los resultados de forma inmediata. Es un programa de apoyo, vaya, tiene que ser un programa de apoyo, precisamente es para esto, ¿no? Para apoyarnos, solamente tenemos unos datos iniciales, los ingresamos al programa y nosotros podemos ver, incluso pues podemos ocupar el mismo, ¿no? O sea, podemos ocupar 10 en 10 grados,
en 20 grados, bueno, vamos a ir un poquito más lejos, 30 grados, 60 grados, 90 grados, y vemos cómo van cambiando, puesto que están siendo analizadas en cada 30 grados. Entonces cada 30 grados obviamente el mecanismo va a cambiar de posición, va a cambiar de aceleración, va a cambiar de velocidad. Entonces no son constantes, esto nunca tiende a ser constante. Entonces, puesto que entre más le estemos cambiando, más van a cambiar los valores. Entonces aquí tenemos de esta manera cómo funciona un poquito nuestro programa de apoyo. Entonces de esa manera pues nosotros tenemos el resultado final. Entonces espero que haya quedado un poquito claro cómo se maneja o cómo se manejó y se pensó este programa para el análisis y para precisamente un apoyo dentro de esta actividad.